Capítulo 41. Cómo Balaam llevó a Israel al pecado. Este capítulo está basado en Números 25. Las victoriosas fuerzas de Israel habían vuelto a Basán con renovada fe en Dios y estaban seguras de la inmediata conquista de Canaán. Solo el río Jordán mediaba entre ellas y la tierra prometida. Al otro lado del río había una rica llanura, regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos y sombreada por palmeras exuberantes. En el límite occidental de la planicie se destacaban las torres y los palacios de Jericó, la ciudad de las palmeras. En el lado oriental del Jordán había también una planicie de varios kilómetros de ancho y que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Este valle abrigado tenía un clima tropical. En él acamparon los israelitas y los bosques que acacias le proporcionaron agradable retiro. Pero en este ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Ese territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes. En el culto público de Baal se practicaban constantemente las escenas más desgarrantes. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. La mente de los israelitas se familiarizó con los pensamientos viles que eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores. Y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Mientras el pueblo acampaba al lado del Jordán, Moisés preparaba la ocupación de Canaán. El gran conductor estaba muy atareado en esa obra, pero ese lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo. Y antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó manchada por las terribles desviaciones de la virtud e integridad. Las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. Estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirles para hacerles violar la ley de Dios e inducirlos a la idolatría. Ocultaron cuidadosamente esos motivos bajo la máscara de la amistad. Por sugerencia de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses, y en secreto se concretó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraron profeta, y no le fue difícil alcanzar su objetivo. Gran parte del pueblo se unió a él para asistir a las festividades. Hechizados por su música y el baile, y seducidos por la hermosura y las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. El consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse entre los ídolos. Ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse como la infección mortal por todo el campamento de Israel. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardidez de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, no solo estaban los israelitas participando del culto silencioso en el monte Peor, sino además comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El anciano líder se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron por Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer: separados de Dios.
estalló en el campamento una terrible pestilencia, de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los magistrados. La orden se obedeció inmediatamente. Luego se colgaron los cuerpos a la vista del pueblo para que la congregación, al percibir la severidad con la que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado. Todos creyeron que el castigo era justo y el pueblo, con lágrimas y profunda humillación, confesó su pecado. Mientras lloraba así ante Dios la puerta del tabernáculo, Zimri, uno de los nobles de Israel, llegó descaradamente al campamento acompañado de una ramera madianita, a quien él llevó a su tienda. Nunca el vicio fue ostentado más osada o tercamente. Zimri publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció en su desvergüenza. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, implorando al Señor que perdonara a su pueblo. Cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como desafiando la venganza de Dios y burlándose de los jueces de la nación, Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó y, haciendo una jabalina, siguió al hombre, entró a su tienda y lo mató a él y a la mujer. Así se detuvo la plaga, en tanto el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado ante Israel. Fines hace expiación por Israel. Fines ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas. Fue el mensaje divino, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Los juicios que cayeron sobre Israel destruyeron a los sobrevivientes de aquella vasta compañía que casi 40 años antes mereciera la sentencia. Morirán en el desierto. El censo que Dios mandó hacer mientras el pueblo acampaba en las planicies del Jordán demostró que ninguno quedaba. De los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes del desierto de Sinaí, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun, ninguno de ellos quedó con vida. Dios había mandado castigo sobre los israelitas porque ellos habían cedido a los halagos de los madianitas. Pero los tentadores no debían escapar de la ira de la justicia divina. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, fue la orden que se le dio a Moisés. Después serás recogido a tu pueblo. Se escogieron 1000 hombres de cada una de las tribus y se los mandó bajo la dirección de Fines, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas, pasaron a espada a los 5 reyes de Madián y también a Balaam, hijo de Beor. Tal fue el fin de quienes habían proyectado el daño contra el pueblo de Dios. Cuando se junten contra la gente honrada, el Señor les hará pagar por todos sus pecados y los destruirá por su maldad. Hombres fuertes conquistados por mujeres. Cuando, cediendo a la tentación, los hebreos violaron la ley de Dios, su defensa se alejó de ellos. Cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De ahí que Satanás ejerza todas sus astutas artimañas para inducirlos al pecado, si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, no podrán subsistir delante de sus enemigos. Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián, fueron presa fácil de las rameras. Tal es el poder que la mujer, alistada en servicio de Satanás, ha ejercido para enredar y destruir las almas. Muchos han muerto por su causa, sus víctimas han sido innumerables. Así fue tentado José, así entregó Sansón su fuerza en manos de los filisteos. En esto tropezó también David y Salomón, el más sabio de los reyes.
se trocó en esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Satanás ha estudiado con intensidad diabólica durante miles de años y a través de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los príncipes de Israel mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal-peor. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, en las fronteras de Canaán celestial, Satanás redoblará sus esfuerzos para impedir a los hijos de Dios que entren en buena tierra. Preparará sus tentaciones para los que ocupan puestos elevados en los cargos más sagrados y puede inducirlos a contaminar su alma. Podrá por su intermedio destruir a muchos, por medio de las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino. Tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal que satisfaga el deseo de su corazón depravado. El esclavo de la pasión no puede darse cuenta de la obligación sagrada de la ley de Dios, ni apreciar el sacrificio expiatorio o justipreciar el alma. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas. Todos quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia. El alma se convierte en un desierto negro y desolado. De esta manera, los seres creados a imagen de Dios son rebajados a nivel de los seres irracionales. Los peligros de relacionarse con los impíos. Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Dios exige hoy de su pueblo que se mantengan tan distintos del mundo, en sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo en el antiguo Israel. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni se mezclaran con los paganos no fueron más directas que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Imiten. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tienda a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradantes. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así, precisamente es como Satanás aún trata de conseguir la ruina del alma. Antes de que el cristiano peque abiertamente, progresa en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción o el crimen. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se convierta en agradable. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin notar cómo se presentan descaradamente actividades delictuosas en alguna novela o algún escenario teatral. Los periódicos del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los depravados civiles. En relatos palpitantes le describen todo lo capaz de excitar las pasiones. Tanto lee y oye la gente con respecto a crímenes degradantes que la conciencia se vuelve emperdinada y se espacian en las cosas con ávido interés. Muchas de las diversiones que son populares en el mundo hoy, aun entre aquellos que se llaman cristianos, tienden al mismo fin que perseguían las de los paganos. Por medio de las presentaciones dramáticas, ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar el vicio.
La ópera, los bailes y los juegos de naipes son cosas que usa Satanás para abrir la puerta a la gratificación sensual. En toda reunión de placer, donde se fomente el orgullo y se dé rienda suelta al apetito, donde se lo induzca a uno olvidarse de Dios y a perder de vista los intereses eternos, allí está Satanás rodeando las almas con sus cadenas. ¿Cómo vencer la tentación? El corazón debe ser renovado por la gracia divina, el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso. Sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. La oración de David debiera ser la petición de toda alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Sin embargo, tenemos algo que hacer para resistir la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír todo lo que sugiera pensamientos impuros. Esto requerirá fervientemente oración y vigilancia incesante. Debemos ser ayudados por la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a esparcirse solo en cosas santas y puras. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viendo conforme a tu palabra, dice el salmista y añade, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El pecado que cometió Israel en Bet-peor atrajo los juicios que Jesús sobre la nación, y aunque ahora no se castigue el mismo pecado con idéntica presteza, la naturaleza ha prefijado terribles castigos para estos crímenes, castigos que tarde o temprano se aplicarán a todo transgresor. Estos pecados, en mayor medida que cualquiera otros, han causado la terrible degeneración de nuestra raza y la carga de enfermedades y miseria que aflige al mundo. ¿Podrán los hombres ocultar con éxito sus transgresiones a los ojos de sus semejantes? Pero no por eso dejarán de cegar las consecuencias en la forma de padecimientos, enfermedades o muerte. Y más allá de esta vida, los aguarda el tribunal del juicio. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sino que con Satanás y los malos ángeles recibirán su parte en aquel lago de fuego, que es la muerte segunda.